El Gobierno de la Tarde. Son las 4:13 en este Gobierno de la Tarde. Seguimos en comentario. Vamos a escuchar a Susana Gotró de Win. Gracias, compañeros. Mire, yo ayer ustedes estaban comentando la aprobación de parte de la Cámara de Diputados de la ley que crea el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Sí me quedé callada porque yo tengo el concepto o el compromiso de no hablar de lo que no conozco, no conocía el proyecto de ley, sí sabía que era una propuesta del Partido de la Liberación Dominicana, del PRM y en algún momento del Partido Revolucionario Dominicano. En el torneo electoral pasado, nosotros trabajamos con el proyecto, con la propuesta de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que también prometía y proponía la conformación de un Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, se habían trabajado sobre unos ejes temáticos, que era lo que yo conocía. Y conocía un poco el programa de gobierno del Partido Revolucionario Dominicano y del Partido Revolucionario Moderno, que era pues el partido que estaba en la competencia con el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora se presenta esta ley, queríamos ver cómo había evolucionado el proyecto, porque sabíamos que había agotado una ruta, no solamente ya en el ámbito legislativo, sino prelegislativo, cuando escuchamos la propuesta del presidente de la República, Luis Abinader. Efectivamente, revisamos el proyecto. Vimos que propone un Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Tal vez es un poco más ambicioso que la propuesta que conocíamos en el programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, pero ciertamente está en consonancia con los estándares y las recomendaciones de organismos internacionales que entienden que uno de los derechos fundamentales necesarios para el bienestar ciudadano es tener una vivienda, y más en países como el de nosotros, que el Estado no tiene un sistema de viviendas públicas tan fácil para que la gente pueda tener un hábitat digno. El Ministerio de Vivienda no es una creación de República Dominicana, es un estándar de lo que se conoce como Índice de Desarrollo Humano, que es tratar de disminuir el déficit habitacional y proveerle a todo ciudadano un hábitat, una vivienda digna. ¿Qué tiene de importante y de resaltable esta creación de este ministerio? Si es como se está planteando, pues unificaría en un órgano, en un ministerio rector, toda la planificación habitacional del Estado para tratar de reducir el déficit habitacional, con una mirada social en aquellos sectores vulnerables que de por sí, conforme a sus recursos, no van a tener acceso a una vivienda digna. No solamente va enfocado en la creación de viviendas o la edificación de viviendas para la adquisición en calidad de propietario, también está la condición de arrendatario de algunos sectores vulnerables, y también la mejora de viviendas, el asentamiento planificado para que las ciudades puedan crecer de manera ordenada, y que se mande una señal desde el Estado de dónde se van a asentar los grupos humanos y cómo se va a establecer la densificación o la densidad de las ciudades. Si desde el punto de vista de lo que se plantea en la ley, nosotros podemos decir que es importante, porque también se evitan ese radio aislado que tienen hoy en día tanto el INVI como el Instituto Nacional de Auxilios y Vivienda y la OISOE, porque la ley
que es una ley orgánica, también plantea cómo se va a reglamentar las edificaciones, cómo se va a supervisar las edificaciones que se creen, tanto vivienda como otro tipo de obras públicas, en un solo ministerio, evitando la dispersión y la pérdida del objetivo de las políticas públicas. También se ha establecido la creación de instrumentos de promoción de viviendas, de fondo de garantía, del seguro que deben de tener estas viviendas, que es el gran problema a veces cuando se piensa en soluciones habitacionales y no se determina quiénes podrán tener acceso a la vivienda. Y bueno, el bono inicial se consigue, pero no se piensa en el seguro que debe de tener, en cuál va a ser los mecanismos para el pago de las cuotas que se tiene que tener. Y entonces pues se construyen buenas soluciones habitacionales, inclusive con el aporte del sector privado, pero al público al que está dirigido esas viviendas definitivamente no son sostenibles, no pueden tener una entrada fija que le permite sustentar el pago de las cuotas. Desde el punto de vista de lo que establece la ley, de las dependencias que tendrá a su cargo, de la unificación de estas otras entidades públicas que están dispersas y que tienen objetivos muy específicos, nosotros lo vemos importante. Ha sufrido modificación el proyecto que a nosotros nos ha llegado, pero si se va a mejorar ahora en el Senado y se va a atender el 1.2 de soluciones habitacionales que ha sido determinada ya consenso muy específico y con ayuda de organismos internacionales, aunque sea en la primera etapa del plan decenal que se orienta a 300.000 soluciones habitacionales desde el punto de vista cuantitativo, pues nosotros lo vemos bien. Ojalá que no sirva para simplemente crear un organismo más y que sigan subsistiendo estas otras entidades ahí, sea como adscrita o como pequeños enclaves dentro del ministerio, y que de verdad haya una revolución desde el punto de vista de políticas públicas que vaya orientada a no solamente a reducir el déficit habitacional, sino el déficit habitacional en esos grupos vulnerables que definitivamente, aunque la economía sigue creciendo, no llega a ellos ese crecimiento para poder obtener una vivienda digna, y que tiene mucho que ver con el entorno, inclusive con las actividades de violencia y delincuenciales, porque el entorno definitivamente transforma la vida de los ciudadanos. Y si no, ustedes pueden ver aquellas familias que han sido desplazadas tanto a la ciudad Juan Bosch y a otras soluciones habitacionales que han tenido la administración anterior y la anterior, inclusive desde el régimen de Joaquín Balaguer, que fue el primero que creó esas grandes soluciones habitacionales, y que sin duda a través de otras políticas sociales cambiaron los entornos. Vamos a seguir mirando, vamos a ver cómo operativizan el Fondo Mi Casa, que sirve y propone fomento y financiación, garantía y sobre todo subsidios de viviendas y bonos para estos sectores más pobres, sobre todo de la clase media baja de nuestra composición social, que ha tenido un rezago aún mejorando sus medios de vida y teniendo mayor poder adquisitivo, pero en el tema de la vivienda definitivamente no ha tenido acceso, porque inclusive las iniciativas privadas no se atreven mucho a construir estas soluciones habitacionales por la poca sostenibilidad que tienen esas clases sociales, que muchas de ellas no tienen empleos formales o tienen pequeñas MIPYME y pequeñas actividades comerciales que ante cualquier embate interno o externo pierden su capacidad de pago. Es un riesgo que debe de asumir el Estado
que a través de mecanismos formales se pueden ser asumidos siempre y cuando el ministerio pues pueda articular esos mecanismos de financiamiento. Pero en principio, de mi parte, le doy la bienvenida a la ley. Lo que hay que tratar es de que cumpla sus fines y que se logre que las entidades que va a asumir pues puedan articularse dentro de lo que dice la ley y que no sigan como entes aislados mirando a soluciones solamente paliativas y reactivas, como nosotros hemos visto que ha trabajado el INVI y el Instituto Nacional de Auxilios y Vivienda.